algoritmo de la ruta más corta, en el que se trata de encontrar, como su nombre indica, la ruta más corta entre uno y otro nodo, es decir, entre dos nodos dados en una red. Vamos a suponer esta red que tenemos aquí, donde cada red, pero cada arco tiene definido un valor que es la distancia en este caso. Entonces, para poder encontrar esto, hay un par de algoritmos. Vamos a ver uno de ellos, que es el algoritmo de Dijkstra. Es relativamente sencillo. Lo que trata de se parte de una red, ¿verdad? De esta red. Y esta red se trata de construir de a poco, es decir, analizando las opciones que se tiene entre una red y otra red. No similar, pero la misma idea, ¿no? De encontrar a partir de un nodo el siguiente, y el siguiente va a ir como acumulándose. Y la distancia, ¿no? Es decir, aquí lo que se trata de encontrar en este nodo, si vemos, tenemos del nodo 1 al nodo 2 hay una distancia de 1000, vamos a hablar de millas, kilómetros, etcétera, y al 3 hay 30. Entonces, hay dos pasos. O sea, un paso inicial, donde se establece el nodo 1 como nodo inicial, y se va etiquetando. Este va a ser el permanente. Aquí está la tablita que se va a usar. Nos vamos con el ejemplo, ¿ya? Y vamos a definir. Pero en general son dos pasos, ¿no? Es decir, el paso inicial, donde se establece el punto de partida, las condiciones iniciales del problema, con un I, que es el índice de iteración, en 1 también. Y el paso general, que son dos pasos que tiene, ¿no? El paso general, el paso sub I, que tiene como objetivo calcular las etiquetas temporales, se llama, es decir, este cuadrito, ¿no? Es decir, ahorita vamos a aplicar aquí. Definir las etiquetas temporales, es decir, entre esto y esto, inicialmente, por ejemplo, del 1 al 2 y del 1 al 3. O sea, la idea en este caso es ir del 1 al 5, por ejemplo, ¿no? Pero para ir del 1 al 5 necesitamos analizar todas las posibilidades que hay. Entonces, del 1 al 2 puede ser, o sea, sabemos que hay 100, de acuerdo a esto, y del 1 al 3 hay 30. Entonces, ¿cuál será el punto más, el camino más corto? Podría ser este, digamos, que nos lleva aquí, o podría ser este. Entonces, veamos a qué consiste este algoritmo. Tenemos, es necesario definir el algoritmo general, es decir, como la fórmula general, que en este caso, ¿no? Entonces hablamos de etiquetas temporales o pasos temporales. ¿Pero qué es U sub I? Vamos a ver aquí. Es la distancia más corta del nodo origen, ¿no? La distancia más corta al nodo I, o sea, al nodo siguiente. Y esta distancia vamos a manejar que es D sub IJ, que va a ser mayor a 0, como la longitud del arco I sub J, ¿no? Es decir, la distancia que hay entre esto y esto. Entonces la etiqueta se va a definir de esta forma, ¿no? La distancia U sub J que hay al punto sub I. Y esto va a ser igual a U sub I más la distancia específica que hay. U sub I inicialmente era 0, ¿verdad? Y vamos a ir sumando la distancia que hay en el arco para definir ese nodo, qué valor va a tener. Y obviamente esa distancia tiene que ser siempre mayor a 0, es decir, la distancia que hay entre uno y otro siempre es mayor a 0. En este caso hay una etiqueta que para el nodo, para ir del 0 al 2,
se define como 0 y 2, es decir, de 0 a 2. Y esto indica, por ejemplo, que no hay predecesor. Es decir, si ponemos en 0 esto, no hay nada por delante. Es decir, estamos partiendo de un punto hacia un nodo 2. Y es el primer componente de este lado, el u sub i más d sub ij, es 0. Por tanto, define el punto inicial. Entonces, las posibles etiquetas que se manejan para cada paso que se da son de tipo temporal y permanente. Ya en la elaboración del algoritmo, el desarrollo, vamos a ver cuándo es temporal y cuándo es permanente. Y la temporal, es decir, inicialmente todos son temporales, pero va a cambiar a un estado de permanente cuando se defina que ese es el nodo más, o el arco más corto. Entonces, en el paso 0, les decía, vamos a etiquetar el nodo origen, el nodo 1 en este caso, con esta etiqueta, y va a ser permanente, es 0, vamos a tener una etiqueta de 0, y no hay una distancia, y ese es el valor. El nuevo valor va a ser la primera iteración, vamos a llamar i, igual a 1. Bien, en el paso general, es decir, el siguiente paso, es decir, paso 1 como tal, porque es el paso 0, se calculan las etiquetas temporales, es decir, este tipo de etiquetas tenemos que tener, ¿no?, para cada nodo sub j. Es decir, j va a ser el punto, el destino hacia el que se quiere ir. Siempre que no esté etiquetado como permanente, es decir, cuando ya se define un paso como permanente, es decir, de aquí a aquí, de aquí a aquí, son inicialmente temporales estos valores, pero cuando ya se establece que es permanente, entonces ya no se puede modificar esto, es decir, eso va a trazar la ruta, va a ir definiendo la ruta hasta el final. Y si en cada nodo se encuentra, es decir, los nodos temporales quedan, aparece, o sea, entre una etiqueta temporal aparece una etiqueta permanente, entonces va a ir reemplazando. Vamos a ver con este ejemplo para continuar entendiendo. Ya, entonces en la iteración 0, vamos a decir que se asigna una etiqueta permanente 0. Esa es la etiqueta, ¿no? 0, guión a esa iteración, o en el nodo 1, la iteración 0. Y la llamamos permanente. ¿Por qué? Porque ese es el origen. Y entonces se generan dos instancias más, dos filas, si quieren, porque en esta, ya en la iteración 1, en la iteración 1 hay dos destinos posibles para el nodo 1, ¿ya?, del 1 aquí y de aquí. Y estos se van a calificar como temporales inicialmente. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? A ese u sub i que habíamos definido se está sumando la distancia que hay entre esos dos nodos en ese arco, es decir, esta distancia. Esto aquí es de i sub j, esto es de i sub j, y este valor de aquí, si se fijan, es, a ver, el que teníamos aquí, ¿verdad? Es el i, que es la iteración, que viene a ser el nodo en el que estamos definiendo, estableciendo el punto, a ver dónde está. Podría ser, vamos a ver, al nodo i, ¿no? Este es el nodo i, por eso es que este es el nodo hacia el que estamos yendo. Bien, entonces tenemos de 0 esos dos
tenemos 0 y 30. Ahora, se hace una pregunta. ¿Cuál de estos tiene el U sub I más corto? Entre 0 y 100, entre 100 y 30, es decir, 0 más 100, 100 y 0 más 30, 30. Este, ¿verdad? Este tiene la distancia más corta. Por tanto, ese va a cambiar a permanente. ¿Okay? Como en el siguiente cuadro. Ahora, en la siguiente iteración, vamos a ver esto. Estamos con el nodo, ¿verdad? Este es el nodo. Aquí vamos definiendo los nodos. Del nodo que hemos definido permanente, que es este, ¿hacia qué nodo se puede ir? Vamos a la gráfica, vamos a ver la gráfica. De este 3 se puede ir hacia el 4 y hacia el 5. Entonces, los siguientes o las siguientes etiquetas, a partir del 3 que hemos definido como permanente, podemos ir al 4 y podemos ir al 5. Okay. Aquí, ¿qué hacemos? Vamos a poner el valor del inicial de este U sub I, que en este caso es 30, es decir, mantenemos este valor y sumamos la nueva distancia que hay entre estos nodos hacia el 4 y hacia el 5. Es decir, del 3 hacia el 4 hay 10 y hacia el 5, 60. 30 más. Y cambiamos por el nodo hacia el cual estamos dirigiéndonos, o del cual estamos partiendo. 3, 3. De modo que tenemos, resolviendo esto, es decir, esta operación, tenemos 40 y 90. 3 y 3. Es decir, el nodo donde se ha establecido el nuevo origen. Bien, entonces, aquí nuevamente definimos cuál de estos hace el nodo más corto, o la distancia más corta. Y aquí está resaltado, es el 40, ¿verdad? Entonces, la etiqueta temporal, que era 43, ahora va a cambiar a permanente. Va a ser de esa forma. 40. Ahora, ¿cuál es el siguiente nodo? Es decir, de este que habíamos establecido como permanente, tenemos aquí, no estamos aquí, ¿no? Tenemos estos dos, estamos en la iteración 3. ¿Hacia dónde podemos ir del nodo 4, que hemos definido como permanente? De aquí solamente podemos ir al nodo 5. ¿Okay? Entonces de aquí, que ahora es permanente, podemos ir al nodo 5. Ahora, ¿qué ocurre en el nodo 5? En el nodo 5 ya teníamos este valor, si se acuerdan, de la anterior iteración. Tenemos 93, que quedó de aquí como temporal. Y adicionalmente puede darse del 4 a 5 esta nueva opción. Es decir, lo que ya había acumulado hasta el nodo 4 más 50. Y lo que ya había acumulado desde el nodo 4 era 40. Y aquí 50. De modo que tenemos 93 o 94. Entonces son dos opciones que se tienen. Ahora aquí hay algo. Vamos a ver aquí en esta parte. Hacia el nodo 4 hay
también esta opción, es decir, habíamos dejado aquí esta opción, ¿dónde está? Por este, ¿no? Del nodo 4 se puede ir al nodo 5 y al nodo 2 también. Aquí tenemos dos caminos que se puede seguir. Entonces queda este y este del nodo 4, ¿no? del último permanente. Entonces por eso es que se toma nuevamente este. Ahora, entre estas dos opciones, incluso tres que aquí han surgido, ¿cuál es la que tiene menor valor? Tiene esta, ¿verdad? De 90 versus 55, este tiene el menor valor. Como este tiene el menor valor, va a reemplazar a la etiqueta inicial que habíamos definido aquí, que estaba como temporal. Ya no está aquí. Y la última, en la última iteración, es decir, este valor de aquí, ya no tiene más a dónde ir, por tanto va a cambiar a permanente con el valor de no, este es 55 y va a quedar con 90, ¿no? Porque ambos son 90, ya sea en un sentido o en el otro. 93, 94 va a quedar como permanente. Ahora, no hay nada más que pueda cambiar aquí, por tanto esa es la ruta. Ahora, ¿cómo se va a interpretar? Es decir, esto cambia permanente y vamos a tener 55, 4, 31, 43 y 94 o 93, cualquiera de los dos. Y en este caso, una vez que terminamos con todos permanentes, el algoritmo habrá acabado. Y bueno, ¿y qué nos indica eso? ¿Cómo interpretamos ahora eso? Está por aquí. Aquí tenemos dónde está. Con todos estos permanentes, ya podemos sumar la ruta más crítica, es decir, elegir el camino. Vamos por aquí, tenemos 5, 4, 31, este va del 1, vamos aquí, 55, 4, el 4 es 40 al 3, vamos cómo se desdobla esto. La ruta más corta, esto es lo que hay que tener claro, ¿no? Partiendo del nodo 1, se toma partiendo del nodo destino, es decir, en todo esto, el destino que hemos nosotros definido es el 4, ¿dónde está? 55, 4. Vamos a ver un ratito. Y acá una de las 4, bueno, esas son las distancias. Ahora aquí lo que se quiere. Ya. Si bien este nos da la información deseada, o sea, ¿cómo vamos a interpretar este cuadro? Es decir, en este caso, vamos a partir leyendo cuál es el nodo destino al que queremos llegar. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo se plantea del nodo 2, a ver, la ruta más corta del 1 al 2, en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la ruta más corta del nodo 1 al 2? Aquí. Ya.
va a ser del 1 al 100 o si va por este otro camino. Entonces, ¿cómo se determina eso? De acuerdo a los resultados que hemos obtenido. ¿Ya? Entonces, siguiendo este ejemplo, la ruta más corta del nodo 1 al nodo 2, vamos a partir del nodo 2. Es decir, el nodo 2 tiene estos valores. ¿Dónde está el nodo 2? 55,4. ¿Okay? 55,4. Este valor de aquí, es decir, el nodo destino, nos va a decir ahora tomar el nodo 4. El nodo 4, que está aquí, tiene estos valores, 43. Este valor que ha generado la decisión de tomar este valor nos va a dar el siguiente nodo, es decir, el nodo 3. Y el nodo 3 tiene valores de 31. 31, ¿no? Es decir, de modo que hemos llegado al nodo 1. Ahora, por tanto, ¿cuál será en este caso la ruta? Si hemos partido del nodo 2, partiendo del nodo destino, entonces la ruta que se va a desear va a ser del 1, desdoblando, ¿no? 1, 3, 4 y 2. 1, 3, 4 y 2, es decir, 1, 3, 4 y 2. Entonces, para llegar al nodo 2, la ruta más corta, el camino de la ruta más corta precisamente, va a ser 30 más 10 más 15, lo que es 55, ¿verdad? A diferencia de haber tomado esta ruta. Ahora, hay otra forma también, o sea, anotando todo esto solamente en la gráfica. Otra forma de explicar. Partimos nuevamente, a ver, vamos a retroalimentar esta parte. Partimos en la primera iteración. Bueno, en la iteración 0 hemos definido esto como 0 guión. En la primera iteración hemos elegido entre esto y esto, ¿sí? Entre 30 y 100, ¿cuál es el menor? Y nos quedamos con este, ¿verdad? 30 y el origen de donde está viniendo. Para la segunda iteración tenemos esto y esto. Tenemos de aquí a aquí es la suma de este valor, o sea, 30 más este 10 que está aquí, tenemos 40. Y perdón, el valor del nodo del que estamos viniendo, es decir, 3 en este caso. Y de aquí a aquí, para la segunda iteración, anotamos y tenemos 93, es decir, estos 30 más el valor de este arco, 93. En la tercera iteración, ahora, un momento. En la segunda iteración no existe todavía este 93. ¿Ya? Entonces, como que imaginen que esto no existe todavía. Por eso es que hay dos aquí, pero ahorita explicamos. 93 es de la segunda iteración. Ahora, y algo más. Este valor también existía en la primera iteración, 100 y 1. ¿Verdad? En la primera iteración tenemos 30 y 1 aquí y 100 y 1 aquí, es decir, por esta distancia. Ahora, la tercera iteración, es decir, partiendo de aquí, ¿qué tenemos? En la tercera, es decir, tenemos la opción de ir de aquí a aquí o de aquí a aquí, ¿verdad? Hasta aquí ya teníamos 40. Para ir aquí, en la tercera iteración, debemos sumar este valor, ¿verdad? Y va a ser 40 más 50, son los 90 que estaba aquí. Y viene del nodo 4. Entonces, esa es la iteración 3. En esa iteración, este 4 tenía dos destinos, ¿no? Este y este.
Por tanto, de aquí, en la tercera iteración tomamos 40 más 15, 55. Aquí, al llegar aquí, tachamos esto porque este era el más alto. En cambio, aquí no tachamos porque cualquiera de los dos es válido. Es decir, los 90 son iguales. Bien, con eso entonces hemos cubierto todos los nodos, ¿no? Todos los nodos. Y esa es la forma, es decir, esa es la otra forma de poder interpretar lo que aquí hemos hecho, ¿verdad? Partimos, es decir, del nodo inicial. El nodo que es inicial definido permanente tiene dos opciones o dos caminos. Hallamos los valores de esos dos caminos con sus nodos correspondientes. Elegimos cuál es el menor y lo etiquetamos como permanente. ¿Ya? Una vez que etiquetamos como permanente en la segunda iteración, elegimos del 3 hacia dónde se puede ir, ¿no? Lo mismo que hemos hecho aquí. Del 3 hacia dónde se puede ir. Se puede ir al 4 y al 5. Lo mismo hemos hecho aquí. Del 3 se puede ir al 4 y al 5. Y hallamos sus valores, ¿no? Una vez que aquí cambia el subir, es decir, con el nodo del que está viniendo, y hallamos esto. Ahora aquí hacemos lo mismo, ¿no? Preguntamos, entre estos dos, ¿cuál es el menor? Este. Por tanto, esto cambia permanente, y es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? El 4 ha cambiado permanente. Ahora, del 4, ¿hacia qué nodos se puede ir? Del 4 se puede volver al nodo 2, ¿ya? El nodo 2 y al nodo 5. Okay. Para volver al nodo 2 se suma esta distancia que hay aquí más el valor del arco. Para volver del 4 al 2, del 4 al 2 se está sumando, este es 15. Y al 5 no hemos borrado, no hemos reemplazado esto. No hemos reemplazado este valor, 93. ¿Por qué? Porque la suma de ir del 4 al 5 también da 90, ¿no? Por eso es que queda esto o esto, y queda temporal. Ahora, entre estos dos, antes de pasar al siguiente ciclo, cambiamos esto, ¿verdad? Porque es el menor, entre el 90 y 55, esto queda en permanente. Queda en permanente. Y del 2, es decir, como es el último, ya no hay más nodos, hemos alcanzado el último nodo, ese nodo cambia a permanente. De modo que tenemos todas las etiquetas, nuevamente aquí en este método, permanente, 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 y el valor de los nodos asociados, es decir, del 2, el nodo 2 es posible ir al nodo 4, del 3 al nodo 1, del 4 al nodo 3, etc. Ahora, nuevamente la interpretación. Y vamos a hacer un ejercicio aquí para poder encontrar. Este es otro. A ver, de acuerdo a esta tabla, del nodo 1 al nodo... A ver, vamos a ver al nodo 5. ¿Cuál sería la ruta más corta? Siguiendo esto, ¿no? Del nodo 1 al nodo 5. Ok, vamos a usar esta tablita aquí. ¿Ya? Vamos a usar esto o esto. Vamos a hacer aquí. Ejemplo 2. A partir del nodo 1 al nodo 5. Entonces aquí lo primero, ¿no? Es decir, vamos a partir del nodo 5, ¿ya? Que es lo que se quiere, ¿no? Y aquí voy a copiarme esto. El nodo 5, bueno, como en este caso, el nodo 2 tenía 55,4, ¿verdad? Volvamos a la tabla, 55,4. ¿Qué valor tiene el nodo 5?
tiene 93 o 94. Podríamos tomar cualquiera de los dos. A ver, yo voy a tomar el 94. 94. Entonces aquí 90. Entonces el 4. Ahora tomo el 4 por esto, ¿no? Sí. 4 me indica qué nodo debo tomar y agarro el nodo 4. El nodo 4, ¿qué valores tiene? ¿Qué destino tiene el nodo 4? 43. Entonces el nodo 4 tiene 43. Ahora entonces, como dice que el 3 es mi nodo o mi guía, mi ruta, como el nodo 3 y veo en mi tabla el nodo 3 qué valor tiene. Tiene 31. Y 1 es el destino al que quiero llegar, ¿no? Es el origen. Ahora entonces, ¿cómo interpreto esto? Será en sentido contrario, ¿no? 1, el 1 tengo que ir al 3, del 3 debo ir al 4 y del 4 al 5. Ahora, ¿qué valores hay en eso? Bueno, los puedo tomar de aquí, ¿no? 30 más 40. No, no es eso, es 90. ¿No? Que esa es la acumulación. Entonces, del 1 al 5, ya sea por una ruta o por la otra, tengo 90, ¿no? Lo que dice. A ver, veamos aquí. 1, 3, 1 al 3 son 30, al 4 son 10 más, son 40. Del 4 aquí son 50, son 90, que eso es lo que estoy buscando, ¿no? Es este valor. A ver, hagan ustedes el ejercicio para... nosotros hemos partido al 94, ¿ya? Es decir, hemos tomado, de acuerdo a la regla, es decir, ¿no? Para ir de un nodo al otro, partimos, o sea, desdoblamos del nodo destino, ¿ya? El nodo destino, en este caso, tenía dos posibles valores, es decir, tanto en la gráfica como en la tabla tenemos dos posibles valores, porque esos eran iguales. Yo he hecho la ruta tomando el valor de 4. Podrían ustedes hacer tomando la ruta o la etiqueta 3. Les dejo esto. Entonces, ejercicio 3. Ejercicio. Directo, ¿no? Son los 90, exacto. Bien. Ya, vamos a tener esto para retroalimentar este ejercicio. A ver, les voy a dejar para que ustedes vayan trabajando con esto, para que quede claro. Y vamos a resolver el inciso
primero la tabla, ¿verdad? La tabla vamos a construir esto y resolver el inciso B ahora, ¿no? Ya después vamos a resolver, pueden resolver los incisos. A ver, entonces trabajamos con eso. Primero les voy a dejar la red. A ver, voy a enviarles a... ¿Cómo hacemos? A ver. Vamos a poder ver, es decir, ahora, que es el algoritmo de Floyd. Es un poco más extenso, pero es basado en esto, ¿no? Es decir, encontrar y acumular las rutas. Así que eso no lo vamos a, el algoritmo de Floyd. Se puede consultar en el libro, lo tenemos en el libro, pero no vamos a cubrir ahora. Ahora vamos a pasar al modelo de transporte, es decir, a este tipo de problemas, que es uno de los problemas precisamente que ha dado origen a la solución, ¿no?, de programación lineal. Y consiste en orígenes y destinos. Ustedes me dicen si quieren continuar ahora y veamos hasta dónde terminamos, o quieren tener un break de unos minutos. Y a la vuelta continuamos con eso. A ver, les escucho.